Buenas noches, 28 de junio. Hace un año la oposición le daba un cachetazo al kirchnerismo que hacía presumir que se venían tiempos muy difíciles para el gobierno. La pregunta que se hacía en la calle era ¿cuándo se van? ¿Lo recuerdan? Un año después, la pregunta que se hacen muchos es ¿y si se quedan? Un año que sirve para demostrar que lo nuevo, lo que aparecía como nuevo en ese momento, la oposición, no termina de nacer un año después. Y lo viejo, que en ese momento era el kirchnerismo, no termina de morir. Y en ese dilema se encuentra políticamente hoy la República Argentina. El gobierno ha recuperado en buena manera la iniciativa política. Creo que esto es lo fundamental. Recuperó la agenda. Vio Kirchner que la espuma era solo eso, espuma. Y empezó a dar 2, 3, 4, 5 pasos hacia adelante. Llegó, creo yo, a un 30-32% de masa crítica, y lo que le falta es lo que perdió en aquel conflicto con el campo, sectores de clase media moderadas, a quienes el discurso que les sirvió para tener un núcleo duro, no les sirve para alcanzar a ese otro sector. Y acá me parece está el dilema del gobierno. ¿Qué va a hacer? Es atrapante el análisis político en estas circunstancias. Y en la oposición, son todos interrogantes. Yo creo que hay demasiados números 9, como decía por allí un analista porteño, demasiadas figuritas, figurones, pocas figuras, poca vocación de construir en serio. Si la oposición es esa foto que se sacaron en el despacho del senador Rodríguez Saá, van a tener muchas dificultades para derrotar al kirchnerismo. Falta un año y medio para las elecciones. Los políticos dicen es una eternidad. Vamos a ver si es una eternidad. De todos modos, me parece que el ejercicio analítico de cara hacia el futuro tiene que ver con lo que está sucediendo soterradamente ahora, ¿no? Mientras nos narcotizamos con el Mundial de Fútbol, se está evaluando en la Casa Rosada, porque Kirchner no descansa, qué va a pasar con las internas abiertas, se harán, no se harán, cómo se van a conjugar las distintas candidaturas, los distintos escenarios políticos. Y hay una articulación nacional que baja directamente a la provincia de Santa Fe. Santa Fe no va a estar aislado en lo que refiere al recambio de lo que suceda para las presidenciales. Bueno, de estas cosas vamos a hablar en este programa, los invito a quedarse. Va a estar con nosotros el intendente de Rafaela, Omar Perotti, y el ex gobernador, actual diputado nacional, Jorge Obey. Tras la pausa, estamos con Perotti. Intendente Perotti, bienvenido a En Profundidad. Pero muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, se dijo en algún momento que Perotti estaba cerca de Kirchner, después se dijo que estaba cerca de Macri. En definitiva, ¿dónde está hoy Omar Perotti ubicado en el espacio justicialista? En el justicialismo de Santa Fe, y con vocación y aspiraciones de gobernar esta provincia, pero con una vocación en el 2010 de tratar de construir un justicialismo con una apuesta en común de todos quienes tenemos aspiraciones para conducir la provincia en el 2011. Con todas las líneas del justicialismo creo que tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, y es bueno transitar todos estos meses del 2010 tratando de mostrarle a la sociedad que hay capacidad para construir juntos, que hay vocación de trabajar juntos cuando se sea gobierno, y después, si tendremos en el 2011 que ir a una interna, la gente definirá quién de nosotros es el que en mejores condiciones ve para conducir los destinos de Santa Fe. Pero creo que hoy es muy importante acercar las partes, es muy importante
construir un proyecto provincial, construir un proyecto con identidad santafesina, con prioridad en los temas de Santa Fe, respetando lo que cada uno sienta y piense de quién va a ser su candidato a nivel nacional. O sea que ya se le puede decir a los rosarinos que usted es candidato a gobernador. Yo tengo esas aspiraciones y creo que para ser candidato creo que hay que prepararse y hay que sentirlo. Y bueno, yo siento deseos de serlo. Quiero serlo tratando de tener el justicialismo unido, tratando de tener un partido renovado, un partido con amplitud de criterios, con capacidad de sumar a otras fuerzas políticas y a sectores independientes, tomando lo mejor de lo que el justicialismo hizo en esta provincia, incorporando lo nuevo, incorporando la lectura actualizada del mundo. Tuvimos un cimbronazo mundial en el 2009 donde nada es lo mismo, ni para crecer, ni para insertarse, nada es lo mismo para los que tienen que generar crecimiento desde lo productivo, ni para los que tienen que fijar políticas públicas, sea a nivel nacional, provincial o local. ¿Cómo está hoy el cómo lo ve usted al justicialismo santafesino? Yo creo que hay una especie de internismo que muchas veces les hace tirar la pelota afuera. Lo digo concretamente, dijo Bonfatti, sentado en el mismo lugar donde está usted, que los 1.400 millones que supuestamente había dejado Bay eran una mentira. Uno observa que la respuesta viene desde el obaidismo. Si se ataca a la gestión Reutemann, la respuesta viene desde el reutemismo. O sea, está como parcelado. Yo creo que lo que uno ve es un sentimiento de que podríamos estar mejor en la provincia. Una voluntad de defender cada uno en el convencimiento que en la etapa que le tocó lo hizo bien y mejor que esta gestión. Y lo que creo que a eso hay que sumarle la capacidad de mostrarle a todos los santafesinos que vamos a ser mejor todavía. Que no construimos desde que al otro le vaya mal porque a nosotros nos va a ir bien. A nosotros nos va a ir mejor que a esta gestión. Y creo que a partir de ahí está bien que se defienda lo que se construyó, lo que cada uno toma como positivo, pero el 2011 nos tiene que encontrar juntos, nos tiene que encontrar recuperando el acompañamiento del santafesino porque nos ve mejor, porque nos ve con la mayor potencialidad para levantar a Santa Fe, porque nos ve con vocación para hacer, y yo creo que muchas veces en alguna de estas discusiones para atrás nos cuesta discutir para atrás. Nos cuesta discutir algo que para nosotros era así, había tanto dinero y era ese el dinero que estaba. Nos gustaría estar discutiendo hoy cuál es el plan de seguridad real en la provincia, cómo se inserta cada uno de los actores. Nos gustaría estar discutiendo hoy cuántas viviendas más pueden hacerse. Nos gustaría estar discutiendo hoy cómo crecemos en puestos de trabajo. Nos gustaría estar discutiendo cómo mejoramos la educación, cómo le damos más calidad y cómo vamos a una extensión horaria que nos vaya permitiendo más chicos en la escuela y no en la calle. ¿Cómo desde su lugar de gestión, que creo es importante, es una ciudad trascendente, Rafaela, ¿cómo visualiza la gestión Wiener? Yo tenía otras expectativas. Realmente tenía otras expectativas, fundamentalmente por alguien que había conducido una ciudad importante del país, y pensé que iba a haber otra dinámica, otra voluntad de hacer. Y quizás en esto no es que no sepa, yo creo que sabe quizás lo que hay que hacer, pero noto que en el equipo no hay como una fuerza o una pasión para estar haciendo. Y creo que allí es como que los temas quedan en discusión permanente, nadie los toma y nadie los resuelve. Como que no vamos al centro de los temas para hacernos cargo, resolverlos y pasar a otro. Creo que en eso tenía realmente otras expectativas y por eso creo que es lo que más nos moviliza dentro del justicialismo a recuperar las cosas que se podrían estar haciendo. No me cabe duda que Santa Fe tiene un potencial enorme. Santa Fe tiene que estar hoy
encabezando la discusión de cómo Argentina se reinserta plenamente en un contexto internacional, cuáles son los sectores motores de esa recuperación en la Argentina, cómo consolidamos nuestra presencia en los mercados internacionales, cómo incorporamos nuevas tecnologías e innovación en nuestros sectores tradicionales. Y creo que allí es donde parece que le falta pasión para las acciones. Y ojalá, queda un año, ojalá en este tiempo algo se mejore, pero tenía otras expectativas. ¿Con qué referencias políticas está trabajando usted de cara al 2011? Digo, existe en Santa Fe el oveísmo, existe el reutemismo y los dirigentes que están apoyando a Kirchner. Sí. ¿Cómo se encuadra Perotti en este momento? Hoy estamos dialogando con todos, tratando de generar lo que yo le planteaba inicialmente. ¿Cómo podemos, todos los dirigentes, Obey, Germano, Rossi, Spinozzi, Mercier, Bielsa, que ahí he visto carteles también en 2011, todo el que tenga vocación, me parece que tenemos que tener la capacidad de confluir en ciertos puntos de acuerdo. Cuando digo que tenemos muchas más cosas en común, lo digo porque conozco el pensamiento de cada uno de ellos, conozco su historia, conozco su accionar, con muchos hemos discutido cosas a futuro, pero no sirve que las conozcamos nosotros. Tenemos que trasladárselas al resto del justicialismo, trasladárselas a la sociedad, para que la sociedad se haga carne de que si estos dirigentes tienen aspiraciones y tuvieron la capacidad de trabajar juntos, bueno, de ellos tenemos que elegir quién es el que siento el mejor y ese es el que me va a representar. Pero después, sea Rossi, Spinozzi, Obey, el que no haya ganado o el que haya ganado, las cosas que se plantearon se van a hacer y el resto va a acompañar. Hoy creo que allí hay lazos fuertes de posibilidad de trabajo. Yo creo en eso. Creo que realmente previo a toda la instancia de la campaña definitiva por las candidaturas, es el primer paso que tenemos que dar, es la primera instancia en la que hay que ganar. Hay que ganar en la posibilidad de mostrarnos realmente trabajando juntos y no entrar en algo que se propone muchas veces de afuera, desde el mismo socialismo, del mismo Frente Cívico, en tratar de mantenernos divididos. Porque cuanto más se pregunta, ¿y quién va a ser el candidato a presidente? ¿Quién va a ser? ¿Va a ser Reutemann? ¿Va a ser Kirchner? ¿Va a ser Rodríguez Sá? ¿Va a ser Duhalde? Esta pregunta no se la hacemos a Bonfatti. ¿Quién va a ser su candidato a presidente? A Barletta. ¿Quién va a ser su candidato a presidente? ¿Va a ser Carrió? ¿Va a ser Alfonsín? ¿Va a ser Sanz? ¿Va a ser Cobos? Esto no está en la discusión. ¿Por qué tenemos que internalizarla nosotros cuando podemos estar trabajando y mucho por cubrir las expectativas de lo que los santafesinos están sintiendo puede mejorar en esta provincia? Esto hay que hacerlo ahora. Esto no se consigue después. Esta imagen de que se está trabajando juntos, de que hay equipos, de que hay técnicos de cada una de las corrientes políticas que están convergiendo para generar algo que nos sirva a todos, hay que mostrarlo ahora. Recuerdo casi en el mismo momento en que estalla la crisis del campo que Rafaela era motivo de notas especiales en los diarios, los más importantes diarios del país por el crecimiento. Imagino también, esto queda constatado por los números, que hubo una decepción a raíz de ese choque con el campo. ¿Y cómo está ahora la sociedad de Rafaela, de su zona de influencia, respecto al gobierno nacional? Sin duda que fue un impacto duro. Fue un proceso en el que se había apostado a un gobierno. Allí en la región ganó Cristina cuando fue candidata a presidenta. Creo que se había apostado a ese mensaje de un mayor consenso y de una etapa nueva, de mayor institucionalidad, y nos encontramos con un golpe duro en una estructura productiva de pequeños y medianos productores, con mucho impacto de lo rural sobre la ciudad, una vinculación muy fuerte, que sin duda marcó en lo político y también en lo que fue la actividad económica. Si a eso le tenemos que sumar que después tuvimos una sequía muy dura, creo que fue un impacto que dolió y que se sintió en los niveles de producción. Afortunadamente, las condiciones han mejorado, los sectores han mejorado,
2009 fue realmente una prueba dura para la región, tanto por lo que planteamos para el nivel agropecuario, como lo que se planteaba para los sectores metalmecánicos, donde los niveles de exportación de nuestro sector autopartista, fruto de la crisis internacional y de las automotrices en particular, se sintió afectada. 2009, en la última parte, empezó a marcar una recuperación, particularmente con el rol de Brasil en las compras, y empezó a dinamizar nuevamente la región. Hoy creo que tenemos, en el aspecto de la lechería, un horizonte mejor, sin tener resuelto todos los temas, pero mejor. La instancia frigorífica todavía con complicaciones. Las perspectivas del sector ganadero mejorando en las condiciones de precios, y las del sector metalmecánico, autopartista, con perspectivas buenas. Yo creo que allí ha habido una mejora sustancial que se ha notado en el empleo, y se ha notado en los niveles de producción. Y esto es lo que a uno lo anima fundamentalmente en lo que es Santa Fe, porque generar toda la posibilidad de un potencial enorme de nuestra provincia en lo agroalimentario, en lo agroexportador, en todo un sector metalmecánico y autopartista, y sumarle el sector de la innovación y de las nuevas tecnologías, tenemos en Santa Fe una provincia realmente con capacidades invalorables, con capacidades que nos llevan a plantearnos seriamente que Santa Fe tiene que ocupar un lugar en la búsqueda de una instancia de relacionamiento internacional de primer nivel. Esto es cuando Argentina discute su nivel de inserción en el mundo, su relación con Brasil, Santa Fe tiene que estar muy cerca. Cuando discute su vinculación con los principales mercados, hoy planteados en los países que se denominan los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, es allí donde tenemos que estar. El 2005 marcó en el mundo algo clave. Por primera vez la mitad del Producto Bruto Mundial se componía con el aporte de los países emergentes. Y a partir de allí, la evolución hasta previo de la crisis, el mayor porcentaje en el crecimiento fue de los países emergentes. Entonces allí tenemos un potencial de vinculación y de mercado que hay que desarrollarlo, porque los tradicionales ya no son los que fueron, y Argentina necesita crecer buscando estos mercados. Cuando digo Argentina necesita crecer, digo Santa Fe necesita crecer, porque nuestra estructura productiva está tan diversificada, afortunadamente, que algo de todo lo que exporta Argentina nosotros tenemos que ver. En algunos somos el primer productor y primer exportador, y en otros como mínimo somos el 10% de la producción nacional. Entonces, esto nos anima a plantearnos claramente de Santa Fe que hay que crecer sin antagonismos, que hay que sumar a cada uno de los sectores, que hay que crecer. Y hay que crecer en la agricultura, hay que crecer en la ganadería, hay que crecer en la industria. Esto no es campo versus, es campo y. Esto no es pequeña y mediana y gran empresa, esto es pequeña y mediana y gran empresa. Yo creo que si nosotros tenemos esta capacidad de movilizar a todas las energías productivas de la provincia de Santa Fe, estamos en condiciones de tener otra provincia y estamos en condiciones de tener una dinámica nacional de mucho más impronta y de mucho más peso que la actual. Intendente Perotti, muchas gracias por haber estado en el programa. Tras el corte, el ex gobernador, actual diputado nacional, Jorge Obey. Está con nosotros el ex gobernador Obey, actual diputado nacional. Bienvenido. Gracias, Marona. A ver, vamos a empezar por un tema que dominó mediáticamente la semana y que fue originado en este programa. Vino Bonfatti acá y dijo el tema de los 1.400 millones que no eran tales. Lo invito a ver lo que dijo Bonfatti. Teniendo en cuenta lo que se dice desde el justicialismo respecto a ese dinero, a esos fondos que habría dejado Obey, ¿hubo una mala lectura, hubo un mal gasto? ¿Qué fue lo que sucedió? Digo, nadie cree que un gobernador puede ser tonto de dejar 1.400 millones de pesos en la caja, lo cual habla de una gran mentira, o al menos de una verdad media, con lo cual también termina siendo una mentira. Cuando Obey habla de los 1.400 millones de pesos, no dice que 800 millones son el Fondo Unificado de Cuentas, que también existen actualmente, eso no se toca. ¿Qué sería esto? Para que lo entienda. Para que lo entienda la gente, al fin del día hay 800 cuentas bancarias. Algunas están en rojo, otras están en azul, se compensan con una especie de clearing y ese dinero usted lo tiene inmovilizado. 200 millones de pesos son del fondo anticíclico, o sea, ya suman 1.000.
300 millones no había pagado el aguinaldo, o sea, son 1.300, que sí, que en caja dejó 100 millones de pesos que no lo supo gastar. Con mucho dinero que venía de remanente de una economía que crecía en años anteriores al 9%. Ahora fíjese que su último ejercicio fue 168 millones de pesos negativos, y de esto tampoco se habla. Entonces, se habla del gran cuento como que hoy dejó mucho, hoy nos dejó más que 100 millones de pesos de los años de remanente que venía 2003, 2004, 2006. Diputado, ¿lo escuchó, lo vio? ¿Qué Sí, tiene sí. para decir? Mire, yo la respuesta a Bonfatti se la daría a través de las declaraciones del doctor Wiener, el gobernador, su jefe, que reconoce que efectivamente, tal cual lo dijo la auditoría que pidió el gobierno del doctor Wiener, aquí está el informe de la Auditoría General de la Nación, dejamos 1.538 millones de pesos el día que dejamos el gobierno. Pero le repito, yo no tengo ningún interés en entrar en polémica con el doctor Bonfatti, porque su jefe, el gobernador, el doctor Wiener, en un gesto que yo considero que es un gesto de nobleza, de hidalguía, a los 2 días salió a desmentirlo y a decir que efectivamente habíamos dejado el dinero que dejamos, cosa que hace 2 días lo volvió a ratificar nuevamente el secretario de Hacienda de la provincia. Así que para mí ahí está terminado el tema. ¿Se arrepiente de haber dejado este dinero? No, en absoluto. Este concepto que tiene Bonfatti de que si uno le deja dinero al gobierno que viene es un tonto, yo no lo comparto en absoluto. Yo le dejé dinero al doctor Wiener porque yo no se lo estaba dejando a Wiener, se lo estaba dejando a la población de Santa Fe. Y al doctor Wiener, que había ganado las elecciones, para que pudiera gestionar de la mejor manera los primeros meses de su gobierno. De manera que me parece que eso no solo es lo correcto, sino que espero que cuando termine la gestión del doctor Wiener puedan hacer ellos lo mismo para el gobernador que venga. Recién le preguntaba a Perotti, y se lo consulta a usted, uno tiene la sensación de que está parcelado el justicialismo santafesino. Atacan a Reutemann, lo defiende el reutemismo. Atacan a Obey, lo defiende el obeidismo. Como que no hay espíritu de cuerpo. A lo mejor estoy equivocado. Usted sabe que no es la sensación que yo tengo, porque converso mucho con todos los sectores del peronismo. Yo, por ser ya a esta altura de mi vida un hombre histórico en el peronismo, tengo, gracias a Dios, buenas relaciones con todos los sectores justicialistas. Y no veo esto. Lo que sí veo es que, bueno, es normal y natural, estamos aproximándonos al lanzamiento de una campaña electoral, cada cual va tomando posiciones, buscando, como es lógico, la posibilidad de ser candidato de acuerdo a las expectativas que tenga. Pero de lo que no me cabe duda es que el peronismo, cuando pasen las elecciones internas, o ya sea que los candidatos se proclamen a través del consenso, va a estar unificado atrás de los candidatos. ¿Va a ser usted candidato a gobernador? Vamos a ver, yo no descarto la posibilidad, lo he conversado con usted en algún otro momento. Yo formo parte de un proyecto que es el proyecto que ansía la posibilidad de que Reutemann pueda ser candidato a presidente. Esto él todavía no lo ha decidido. Para mí lo decidió. Sí, yo lo he leído que usted ha dicho esto. Yo no estoy tan seguro, porque yo converso con Reutemann casi todas las semanas y él jamás me ha dicho que va a ser candidato, pero jamás me ha dicho que no va a ser tampoco. De manera que yo considero que lo está pensando. Y bueno, hasta tanto él no tome una decisión, yo como parte de ese proyecto estoy a la expectativa. No obstante, estoy caminando la provincia, conversando con presidentes comunales, con intendentes, con empresarios, escuchando lo que la gente tiene para decir. Estoy reuniendo a mis equipos técnicos en la expectativa de que pudiera llegar a lanzar mi candidatura. Esto lo voy a saber más bien cerca de fin de año. Debo decirle que vi encuestas que me las acercó el socialismo y el principal candidato que tiene el peronismo es usted y está muy bien en los números. Sí, yo lo sé a eso porque también veo encuestas y porque converso con la gente. De todas maneras, no se trata de alegrarse prematuramente ni de dormirse sobre los laureles. Esta es la foto del día de hoy. Los escenarios son muy cambiantes, hay que trabajar mucho y vamos a ver. Hay una situación favorable, esto es innegable, pero yo quiero ser muy cauto antes de tomar una decisión como la de volver a ser candidato. Fíjese usted que después de haber sido 2 veces intendente de Santa Fe, 2 veces gobernador, 2 veces diputado, si yo acepto lanzarme a
una candidatura por la gobernación de Santa Fe por tercera vez, mínimamente lo que pretendo es ganar o hacer ¿cómo le puedo decir? Un aspecto, mostrarme decorosamente frente a cualquier adversario. Las finales se ganan y no se explican. Las finales se ganan y no se explican. Entonces, si yo estoy seguro de que tengo grandes posibilidades, es muy posible que sea candidato. Y digamos, esta demora de Reutemann en pronunciarse respecto a su candidatura, no perjudica, no digo a usted, porque es conocido, todo el mundo sabe quién es Obey, qué hizo, pero al resto de los candidatos del peronismo? No, porque en primer lugar es Reutemann lo que está haciendo es su estrategia para ver si va o no, nada menos que de candidato a presidente de la República. Y yo creo que los candidatos a gobernador, independientemente de que estemos o no dentro del proyecto de Reutemann, sea quien sea y del partido que sea, tiene que forjar su propia imagen. Por supuesto que ir de candidato de Reutemann a uno le da un valor agregado muy importante, pero el que quiera ser candidato a gobernador va a tener que caminar la provincia, va a tener que demostrar que sabe gestionar, va a tener que demostrar que sabe gobernar, y todo eso no se hace por el hecho de que uno acompaña a una persona que sea popular como Reutemann, sino que tiene que construirlo a partir de méritos propios. Si viene Duhalde y le dice, Jorge, quiero que sea mi candidato a vicepresidente, a lo mejor ya le... No, mire, yo con Duhalde tengo una excelente relación, desde las épocas que yo fui gobernador en mi primer gestión. Converso con él habitualmente, pero ni tengo ningún ofrecimiento, ni tengo tampoco interés en ocupar ningún tipo de cargo a nivel nacional. Yo siempre he dicho que soy un dirigente provincial, y si alguna expectativa electoral tengo es la posibilidad de ser candidato a gobernador, no a otra cosa. En este escenario que ofrece el peronismo federal, que Reutemann por ahora no quiere, que de Narváez no puede, ¿le parece que Duhalde es el candidato ideal? Habrá que verlo. Esto se decidirá de la misma forma que se tendrá que decidir también quién es el candidato a gobernador, porque no es solamente Obey el que quiere ser gobernador en la provincia de Santa Fe. Hay una cantidad importante de dirigentes justicialistas, hombres con historia, hombres jóvenes, que todos tienen legitimidad como para poder ser candidatos. Lo mismo pasa a nivel nacional con los candidatos a presidente, y esto habrá que definirlo o por consenso o en elecciones internas, que para eso tanto Santa Fe como a nivel nacional tienen leyes electorales que pueden funcionar bien en este sentido. Tras la pausa, seguimos dialogando con el ex gobernador Obey, cómo ve a la provincia de Santa Fe y algunas otras cuestiones. A ver, el gobierno de la provincia ingresa en su último tramo, con lo cual las miradas que hay sobre él cobran validez. ¿Cuál es la suya como ex gobernador? Mire, el día que yo le entregué el gobierno al doctor Wiener, le dije que le deseaba suerte, porque la suerte de él era la suerte de la provincia. Y lo dije con sinceridad y lo repito. Lamentablemente, yo creo que el saldo, después de casi 3 años de gobierno, es un saldo bastante mediocre. Pocas obras en ejecución, mucha publicidad, muchos modelos, muchas maquetas, muchos afiches, mucha publicidad televisiva, pero poca concreción de obras. Un manejo de los recursos que a mí me parece que ha sido incorrecto, porque yo, y esto lo puedo decir con la experiencia de haber gestionado 8 años la gobernación, creo que los recursos hay que manejarlo con mucho cuidado. La ecuación presupuestaria tiene 2 términos, los recursos y los gastos. Cuando usted gasta más de lo que tiene, siempre va a necesitar indefectiblemente que terminar aumentando impuestos. Y este es uno de los temas donde no hemos coincidido con el doctor Wiener. Nunca hemos querido hacer oposición por oposición misma, poner palos en la rueda. Los legisladores justicialistas han votado en la legislatura provincial muchas leyes que ha necesitado el doctor Wiener.
Yo mismo, además de esto del dinero que le dejamos en caja, le votamos la reforma de la ley de ministerios antes que yo entre, le dejamos más de 50 obras en ejecución y con el financiamiento para terminarla. Ahora, nunca apoyamos, eso sí es verdad, levantar la mano para que se aumenten impuestos. Porque yo estoy convencido que cuando se administra con austeridad, cuando no se multiplica el gasto público en cosas innecesarias, los dineros alcanzan. Y por el contrario, cuando usted abre la gran caja de Pandora, que es el aumento del gasto público, después es muy difícil volver a reducirlo. Así que si yo alguna crítica tuviera que hacer, es esto que le decía antes, el desmesurado gasto de los dineros públicos en muchas cosas que no son a veces necesarias, aumentos de sueldos, de viáticos, de funcionarios públicos, creación de organismos que uno no sabe bien para qué están. Al lado de cada senador se le puso un nodo para tener el control político de los senadores, un gabinete joven que nadie sabe bien cómo funciona, quiénes lo integran ni a dónde viajan. Son muchas cosas que usted me puede decir, es poco, pero cuando usted suma mucho de poco, da mucho. Usted con esto quiere dar a entender de que estos aumentos de impuestos que han sido muy criticados se deben a los gastos políticos que ha hecho el gobierno. Mire, se deben a los gastos políticos, pero fundamentalmente yo creo que se deben a que el problema más grande que tiene para mí este gobierno es que no tiene bien claro cuál es su rumbo, que es lo primero que uno debe hacer cuando aspira a gobernar una provincia, un país o una ciudad. Yo le decía que estoy trabajando con mis equipos técnicos, pese a haber sido 2 veces ya gobernador de la provincia, porque ya 1 año y medio antes estamos tratando de averiguar, de discernir cuáles son los problemas actuales que tienen los santafesinos para buscar su resolución. Cuando yo decidí ser gobernador por primera vez, decidí la continuidad de un programa que había diseñado uno de los grandes gobernadores que tuvo esta provincia, que fue el doctor Carlos Silvestre Beñi, y que había quedado inconcluso porque 2 veces fue destituido por golpes militares. Entonces, tomamos ese programa y diseñamos el programa de gobierno de mi gestión, las rutas transversales, la profundización de la hidrovía, los accesos al puerto de Rosario, los hospitales y las viviendas en el interior de la provincia para evitar las migraciones internas. Bueno, todo eso era un programa. Ahora, cuando usted no tiene un programa, cuando usted no tiene un punto de llegada, le ocurre lo que dice el Corán, que para el que no sabe a dónde navega, todos los vientos son buenos y lo peor, ninguno es bueno. Y a mí me parece que algo de esto es lo que le pasa al gobierno del doctor Wiener. Pero le repito, porque no quiero que haya malos entendidos, todo esto lo digo desde la buena leche. Ojalá tienen tiempo, no tanto. Yo medía cuando era gobernador mi gestión en Navidades. Al doctor Wiener le queda una sola Navidad. Pero bueno, algo de tiempo tienen como para poder rectificar algunos rumbos y ojalá lo hagan por el bien de ellos y fundamentalmente por el bien de los santafesinos. Una de las obras emblemáticas que anuncia el gobierno provincial es el Puerto de la Música en Rosario. ¿Cuál es su opinión valorativa? Mira, a mí me parece que está muy bien hacer esa obra. Yo la apoyo, si fuera gobernador la seguiría apoyando, con algunas salvedades. La primera de ellas es que las cosas se hagan en regla, que se eviten la posibilidad de contrataciones que no corresponden, que se eviten la posibilidad de intermediarios, ya sea en los diseños, en los proyectos arquitectónicos, etcétera. Y la segunda es que los terrenos que se usen para su construcción no sean terrenos operativos del puerto de Rosario, porque esto le quitaría a Rosario una de las grandes ventajas comparativas que tiene, que es un puerto con un calado de 40 pies. Pero bueno, superados estos temas, es una obra que por supuesto hay que apoyar. ¿Nota usted que hay una valoración del gobierno de la provincia de Wiener distinta en Rosario a la del resto de la provincia? Y en este caso, ¿cómo se ve fuera de Rosario esta gestión? Mire, yo recorro mucho la provincia, estoy varios días de la semana en Rosario, converso con mucha gente. En general, la opinión que escucho no es distinta en Rosario a la que puedo escuchar en el interior de la provincia. Y tiene que ver con lo que yo le decía antes. Usted no encuentra a alguien que diga que este es un mal gobierno, que es un gobierno
indecente, todo lo contrario. Hay respeto por el doctor Wiener, un gran respeto, pero hay una cierta decepción en cuanto a que las expectativas eran otras y que no se han cumplido. A ver, ¿de qué medida se arrepiente que haya tomado como gobernador y qué medida tomaría que no tomó? Mire, es una pregunta que habría que responderla con mucho tiempo, porque si yo le doy una medida sacada de contexto, puede por allí no entenderse. De todas maneras, yo le digo, estoy satisfecho con lo que fue la gestión en lo que tiene que ver con los temas económicos, porque pudimos dejar una provincia solvente, con superávit fiscal, con ahorros, con un fondo anticíclico, sin deudas. Me hubiera gustado poder profundizar más el tema del fortalecimiento institucional, que es algo que a mí me preocupa sobremanera y que si llegara a ser gobernador lo atendería como una prioridad. Ejemplo, lamento que no hayamos podido sacar la ley de acceso a la información, que no fue por mala voluntad nuestra, sino que no tuvo aprobación legislativa, que daba la posibilidad a cualquier ciudadano que pudiera llegar a pedir información sobre la actividad de cualquier área del gobierno de la provincia. Lamento no haber podido lograr en ninguna de mis dos gestiones la reforma constitucional, de la cual yo soy partidario, y que con la salvedad de que no permitía la reelección del gobernador, imponía una serie de nuevas instituciones para la provincia, que creo que son muy importantes, sobre todo instituciones de control, la Fiscalía Provincial de Investigaciones Administrativas, el Defensor del Pueblo con rango institucional, con rango constitucional, determinados mecanismos de democracia semidirecta, el plebiscito, la revocatoria de mandatos, etcétera. Siempre uno va descubriendo que le quedan deudas pendientes. Y quizá esto también es el combustible que a uno le hace pensar en la posibilidad de volver a una nueva gestión. ¿Hace mucho que no lo ve a Kirchner? A Kirchner lo vi por última vez la noche antes de la votación de la ley sobre la resolución 125, hace un año y medio. ¿Cómo observa en este momento al gobierno? Mire, yo veo que se habla mucho de una levantada en las encuestas de Kirchner y del kirchnerismo. Yo tengo mis dudas respecto a esta interpretación. Es innegable que la situación económica está mucho mejor que el año pasado. Es innegable también que los aciertos que se hicieron en la organización de los temas del Bicentenario cambiaron el humor de la gente, pero yo creo que esto solo no alcanza para modificar la imagen que pueda tener la población sobre un gobierno. Seguimos con una alta inflación, se sigue generando mucha deuda, se sigue emitiendo dinero, de manera que lo de la mejora puede llegar a ser una foto del día de hoy. Hay que ver cómo sigue la película desde aquí hasta fin de año. Si me tengo que remitir a la última vez que la ciudadanía dio su opinión, esta fue 70% dispersa en muchos candidatos, pero 70% en contra de Kirchner y 30% a favor. Diputado Obey, le agradezco mucho que haya estado en el programa. Yo a usted, Mauricio. Estuvimos con el ex gobernador Jorge Obey. El último corte, pequeñas conclusiones y despedimos el programa. Creo que el programa ha sido muy interesante. Primero, Perotti admitió que está en campaña para ser candidato a gobernador y creo que fue que aportó cosas el diálogo con Obey. Primero hay que decir, la respuesta que le da a Bonfatti por la polémica que se generó luego de que el ministro de Gobierno dijera acá que lo de los 1.400 millones era un cuento. Obey le respondió y además con prudencia también está evaluando Obey decidir si será candidato. Hay un factor que juega, yo se los vengo diciendo hace muchos programas, pero creo que esta vez lo
lo confirma el ex gobernador. El silencio de Reutemann deja sin definiciones al peronismo. Obey está esperando una definición de Reutemann. Spinozzi está esperando una definición de Reutemann. Otros candidatos hacen lo propio, hasta los que no lo dicen públicamente como Perotti. Esa es la ventaja que está teniendo en estos momentos el frente gobernante. Es decir, le va a costar al peronismo instalar una candidatura, supongamos en diciembre, en marzo, si no es la de Obeid. ¿Por qué digo si no es la de Obeid? Porque Obeid ha sido gobernador 2 veces y es lo suficientemente conocido como para no necesitar muchos meses de proselitismo. De todas maneras, estamos en un momento donde comienza a desandarse el camino y de acá sí hasta fin de año van a ser todos diálogos, van a ser posicionamientos de cara a un 2011 que les digo, no va a dar respiro en materia política. El 2011, lo que se juega en la Argentina, lo que se juega en cada provincia, es el poder. Se elige desde el último concejal, desde el pueblito más perdido, hasta el presidente de la nación, pasando por el gobernador y por los intendentes. Se nos terminó el programa, regresamos en 7 días en profundidad. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal.